Hola amigos, tengo una información importante que darles a ustedes. Hace días que no tenemos conexión. Más bien yo soy la que ha perdido la conexión con ustedes porque he tenido muchas complicaciones. Pero he encontrado algo que me parece importante que ustedes conozcan porque va a salir tanta información, tantas cosas que nos han ocultado, tantas mentiras que se ha dicho no solo por la administración esta, sino por la administración de Obama y Biden, pero bueno, fundamentalmente Obama. Y es que en el 2022, un señor que se llama Jason Leopold de Bloomberg, él obtuvo una transcripción de una reunión informativa secreta que Barack Obama mantuvo con un grupo de periodistas al que él hace referencia en esta transcripción como periodistas progresistas. Y esta reunión tuvo lugar durante los últimos días de la administración de Obama. O sea, fue específicamente el 17 de enero del 2017, 3 días antes de que Trump asumiera la presidencia. Esta transcripción ustedes la pueden encontrar porque fue publicada hace apenas unos pocos días. Y esta transcripción fue obtenida a través de una solicitud que se hizo de la ley que ustedes conocen, ¿no? La ley de libertad de información. La transcripción revela una estrategia que emplea Obama para implantar en las mentes de estos periodistas que asistieron a esta reunión convocada por él, implantar en las mentes de estos periodistas la narrativa de la colusión de Rusia con Trump. De hecho, Obama abordó lo de la colusión de Trump con Rusia en 4 ocasiones distintas durante esta reunión. Fíjense qué nivel de maquiavelismo y de intrigas que se produjeron alrededor de la administración de Trump. Yo no sé cómo ese hombre pudo realmente trabajar después de tanta componenda y tanta conspiración en contra de él. Pero bueno, antes de darles a conocer los detalles de esta transcripción, quiero referirme a algo de lo cual hablé cuando tenía mi programa de radio. Y es que el 28 de julio del 2016, yo no sé si ustedes recuerdan esto, a Obama le informó el director de la CIA, el señor John Brennan, que la narrativa de colusión de Rusia era un truco, era una estratagema inventada por Hillary Clinton y apoyada, por supuesto, por la campaña de su elección como presidente. No está absolutamente claro qué le comunicó Obama a Brennan durante la reunión que fue a puertas cerradas en la Casa Blanca en julio del 2016, a la que aparentemente también asistió el que era jefe en ese momento del FBI, que fue James Comey. Pero bueno, lo que se sabe es que a los 3 días de esta reunión el FBI lanzó su investigación Crossfire Hurricane sobre la campaña de Trump por esta supuesta colusión con Rusia. En lugar de haber detenido la mentira y haber iniciado una investigación sobre la campaña de Clinton por montar un engaño con importantes consecuencias para la seguridad nacional, la investigación continuó intensificándose contra Trump y hasta pusieron a varios asesores de Trump bajo vigilancia. Yo creo que les hablé de esto en uno de los últimos programas que tuve, que fue el caso de Carter Page. Pero bueno, a pesar del ataque, como ustedes saben, Trump logró la victoria en el 2016. Y después de la victoria de Trump, Obama decidió
utilizar esta estratagema de Clinton como arma política y le encargó a la comunidad de inteligencia que evaluara la situación con el objetivo de afianzar esta narrativa de que Trump le debía la victoria a Putin. Pero bueno, voy a referirme en este momento a, a esta reunión que él tuvo con estos periodistas porque es sumamente importante. Constantemente se está hablando de que hubo una transición pacífica. No hubo ninguna transición pacífica. La realidad es que lo que hicieron fue afianzar esta narrativa, esta acusación de que Trump estaba en contacto con Vladimir Putin a través, incluso inventaron toda esta historia del Alfa Bank de Rusia y todo eso. Obama le da a entender incluso que Trump recibió sobornos de Rusia. Déjenme hacerles una especie de resumen de esta transcripción que es bastante larga, extremadamente larga. Pero bueno, él es sumamente astuto. Obama entrelazó todas esas deficiencias de Hillary Clinton con los fracasos de los medios de comunicación, echándole la culpa casi que a los periodistas. Lamentó, por ejemplo, en particular, que los medios no promovieran esta narrativa de la colusión con Rusia con mayor intensidad. Esto es lo que aparece en esta transcripción. Porque en esta reunión Obama más bien culpa a los medios de comunicación por no aceptar la narrativa de colusión con Rusia. En la primera de las 4 ocasiones en las que Obama discutió las acusaciones de colusión con Rusia, él dijo, y esto es textual: creo que las filtraciones rusas, cómo se desarrollaron, cómo se informó todo esto, quiero decir, estoy siendo honesto con ustedes, refiriéndose a los periodistas, y muchos de ustedes comparten esta opinión. Ustedes no fueron necesariamente los culpables, sino cómo se desarrolló eso. Algunas fallas en las encuestas y análisis llevaron a que un destacado candidato demócrata nunca se presentara en Michigan o Wisconsin, refiriéndose a Hillary Clinton, ni se presentara en un salón sindical, ¿verdad? Quiero decir, hay un montón de cosas que podrían haber sucedido en las que no estaríamos teniendo esta conversación en particular. ¿Ven? Esa es su característica, esa manera astuta. Obama entrelazó esas deficiencias de Hillary Clinton de no haberse presentado en esos estados que ella daba como ya seguros con los fracasos de los medios de comunicación. Y lamentó en particular que los medios no promovieran la narrativa de la colusión con Rusia con mayor intensidad, cosa que es falsa, porque yo recuerdo perfectamente bien que todo era Russia, 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 todo el tiempo. Y eso a veces, bueno, que dice él que se pasaba por alto, a pesar de los numerosos intentos de la campaña de Clinton de dar publicidad al expediente de Steele. En realidad, los medios de comunicación sí informaron sobre todo esto. Esto no, a mí no me cabe la menor duda. Pero la explicación más sencilla es que la mayoría de la gente anticipó la victoria de Clinton. Ustedes recuerdan que los polls daban a Hillary Clinton, la ganadora sin lugar a dudas. Pero bueno, voy a pasar a cómo Obama sugiere que Trump utiliza a terceros para comunicarse con Putin.
Esto aparece en estas transcripciones, en la reunión con estos periodistas progresistas, que es como se califica en esta transcripción. Él siembra esta semilla de culpa en los periodistas, ¿no? Pero entonces él sube el nivel y sugiere, no tan sutilmente, que Trump se estaba comunicando con Putin a través de intermediarios. Entonces dice, creo que lo de Rusia es un problema y tiene que ver con esta falta más amplia de transparencia. Qué cosa. Vaya, es increíble lo de este hombre. Dice, es difícil saber qué conversaciones puede estar teniendo el presidente electo fuera de línea con líderes empresariales de otros países que también están conectados con líderes de otros países. Y no estoy diciendo que haya algo que sepa con certeza. Él se está quitando la culpa de que pudieran decirle, oiga, Obama, eso no es así. Pero bueno, dice, y no estoy diciendo que haya algo que sepa yo con certeza y que pueda probar, pero sí significa que esto es lo único que ustedes han podido saber de manera inequívoca durante los últimos 8 años, y es que si no están de acuerdo con, independientemente de mi política o no, nunca hubo un momento en el que mi relación con una entidad extranjera pudiera ensombrecer mi forma de ver un tema. Cuando ustedes, no sé si ustedes recuerdan, cuando él se reunió con Medvedev, que era en ese momento presidente de Rusia, que él le dijo, si yo gano una segunda reelección, yo voy a ser mucho más tolerante, algo así, no creo que utilice esa palabra, pero eso es lo que él da a entender. Y Medvedev le dice, se lo voy a comunicar a Putin. Obama aborda este tema afirmando que Rusia es un problema. Pero entonces luego pasa a hablar de otros países de manera más amplia, distanciándose efectivamente, sabiendo que la audiencia lo que va a recordar principalmente es a Rusia. Ese es el estilo típico de Obama. O sea, establecer un contraste consigo mismo y establecer esa idea, la idea de que Trump se estaba comunicando secretamente con Putin a través de líderes empresariales de terceros países, o en este caso era el famoso engaño del Alfa Bank, que se incluyó también en el expediente de Steele, como en la campaña más amplia de estas estratagemas de Clinton. Pero bueno, específicamente la acusación afirmaba que Trump estaba en contacto con Vladimir Putin. Eso es una de las. Otra cosa que él da a entender es que Trump recibió sobornos de Rusia. Y él dijo específicamente, esta es un área en la que debo tener cuidado. Pero miren, quiero decir, creo que según lo que ustedes tienen, creo que es, y no me refiero, recuerden que esto es una conversación que él tiene con estos periodistas 3 días antes de Trump asumir el poder, la presidencia de Estados Unidos. Fue el 17 de enero del 2017. Dice él, esta es un área en la que debo de tener cuidado. Quiero decir, ahí existen relaciones comerciales de larga data. No están clasificados. Dice, hace mucho tiempo que hace negocios con Rusia, refiriéndose a la venta de los penthouse en Nueva York, que se le vende a todo el mundo. Pero dice él, si hay un ruso que puede permitirse, dice Obama, si hay un ruso que puede permitirse un penthouse de 10 millones, 15, 20 o 30 millones de dólares en Manhattan, o es un importante inversor en la Florida,
creo que es justo decir que Putin conoce a esa persona. Es increíble. Eh, y habla de un agente inmobiliario de apellido Sergei Milian, que él plantea, dice que él hace referencia a este hombre relacionándolo en la colusión con Rusia. Eh, Aquí él hace referencia a un personaje que parece que era un periodista de ABC, pero bueno, no les voy a comentar sobre eso. Lo otro importante que aparece en esta transcripción es que Obama además insinúa que Putin tiene influencia sobre Donald Trump. Dice, lo que yo diría simplemente sería que cada vez que haya actores extranjeros que por cualquier razón tengan influencia ex parte sobre el presidente de los Estados Unidos, lo que significa que el pueblo estadounidense no puede ver esa influencia porque no ocurre en una reunión bilateral y no está sujeta a negociaciones o informes. Esto es increíble cuando él ha estado haciendo y deshaciendo con el dinero nuestro, eh, dándole billones de dólares a Irán, por ejemplo. Y esto se descubrió por un periodista, no recuerdo exactamente ahora cómo fue cómo fue que se descubrió, pero fue en medio por la madrugada, un avión le cargaron unas maletas con dinero cash, era cash. Bueno, eh, esta reunión, como les decía, no indica quiénes fueron estos periodistas progresistas que estaban presentes. Sin embargo, él menciona a Greg, que puede ser un reportero del Washington Post, pero no hay realmente, no hay realmente una referencia, o sea, no se puede realmente determinar quién es este tal Greg. Se supone que a lo mejor pudiera ser el del Washington Post. Pero es que estos son aspectos menos conocidos del asunto este del Russiagate, que es un papel central que jugó Obama en el Russiagate. Siempre se hablaba durante años, la atención se centraba en personas como James Comey, Peter Strzok, el autor famoso del expediente de Christopher Steele y por supuesto Hillary Clinton. Y esos nombres, sin lugar a dudas, que fueron centrales en esta trama, aunque fue Hillary Clinton la que ideó este plan para presentar a Trump como un agente ruso. Sin embargo, había alguien en el fondo moviendo muchos hilos que fue aún más crucial para todo este plan. Obama, sin lugar a dudas, socavó la democracia estadounidense. Eh, Su papel en la promoción y la utilización del Russiagate como arma para, para hacerle daño a Donald Trump es realmente, eh, hay que denunciarlo, hay que sencillamente denunciarlo. Sabemos por correos electrónicos, por ejemplo, que publicó Wikileaks, en que las primeras discusiones sobre esta estratagema de la campaña de Clinton para asociar a Trump con Rusia comenzaron desde febrero del 2016. Y estas artimañas incluyeron la contratación de Fusion GPS, de lo cual yo hablé extensivamente cuando tenía los programas de radio. Fusion GPS fue el que encargó este expediente a Christopher Steele y a reclutar un grupo de especialistas de informática, de IT, o sea,
tecnólogos informáticos. La tarea era crear una serie de datos falsos que vincularan a Putin con Trump. No sabemos si Obama estaba al tanto de estos primeros esfuerzos que se hicieron para vincular a Putin con Trump. Pero bueno, la fecha más temprana documentada que existe sobre la participación de Obama en el plan es del 28 de julio del 2016. Ese día fue el director de la CIA, John Brennan, fue a la oficina Oval y le dijo a Obama sobre el proyecto de Hillary Clinton. Es realmente bochornoso todo lo que se ha hecho para tratar de destruir a este hombre, que ahora tienen que reconocer que es el hombre más importante del mundo en este momento. Yo estaba viendo, por ejemplo, una información interesantísima, deja ver si la encuentro, de Van Jones. Van Jones es no sé si no la tengo aquí, déjeme ver si yo encuentro esa información, porque Van Jones fue el zar creo que del Green Deal durante la administración de Obama. Fue un personaje importantísimo con el que Obama tenía una relación directa muy estrecha. Y Van Jones es parte de los paneles que se producen en CNN. Y hace pocos días él estaba con un periodista que se asombraba y decía, ¿cómo es posible que Trump y cómo es posible que él haya logrado esta propaganda, utilizar la propaganda que de verdad ha opacado a la media en general? Y Van Jones lo para y le dice, oye, espérate un momento. Trump es el tipo, es más inteligente que tú, que yo, que todos nosotros, más inteligente que todo el mundo. Y te voy a decir por qué. Obtuvo la Casa Blanca, el Senado, la Cámara, el voto popular. Construyó un ecosistema mediático más grande y más poderoso que la maquinaria de propaganda que existe en este momento. Y lo aplastó así sencillamente. Y no olvidemos que en este momento es el hombre más poderoso del mundo. Más poderoso del mundo. Tiene a su lado el hombre más rico del mundo, que es Elon Musk. Tiene a un Kennedy. Ha hecho una coalición. Esto lo digo yo, no lo dijo Van Jones, pero lo sugirió. O sea, el hecho de que Donald Trump ha tenido la suficiente inteligencia como para hacer esta coalición de personas que incluso eran, nunca recibieron apoyo de ellos. Y ha aglutinado toda una serie de personas que nunca uno se pudo haber imaginado que un Kennedy podía ser parte de una administración republicana. El hombre más rico del mundo, el más rico del mundo, es su íntimo amigo, no quiere salir de Mar-a-Lago. Todas esas cosas en este momento están sucediendo. Y yo, con respecto a la famosa campaña que hay de que la Tercera Guerra Mundial se avecina, no creo. Yo insisto en que eso no va a pasar. Ya quedan pocos días para que él asuma la presidencia. Ya está incluso Trudeau en remojo para salir de dirigir a Canadá.
por las declaraciones que ha hecho después de haberse reunido con Donald Trump. Está haciendo declaraciones que van en contra completamente de las necesidades del pueblo canadiense. O sea, en este momento todo conspira a favor de Donald Trump. Todo, absolutamente todo. El mundo entero respeta, están considerando a Donald Trump en este momento, que todavía no es presidente del país, como el presidente. Fue a Francia a la inauguración, la inauguración de Notre Dame, cuando después de 5 años, creo que fueron como 5 años, después de ese famoso incendio que casi que la destruye completamente, la han restaurado de una manera impresionante y lo han tratado en Francia. Macron, los presidentes que asistieron a esa conmemoración, a esa apertura de Notre Dame, como si fuera el presidente actual de los Estados Unidos. O sea, señores, todo está a favor de la paz, de la buena voluntad. Creo que este momento es un momento crucial en la historia, no solo de los Estados Unidos, en la historia del mundo entero, porque las fuerzas del bien se están, eh, se están coluyendo, están también confabulándose de manera que no se produzca esa famosa Tercera Guerra Mundial, porque Putin no es estúpido tampoco. Putin sabe que Trump está a favor de la paz. Trump ha dicho, no es fácil, es verdad, no es fácil, no va a ser fácil lograr quizás, pero de que Trump lo logra, lo va a lograr. Sin lugar a dudas, a mí no me cabe ninguna duda que él va a lograr la paz en Ucrania. De manera que esto es todo. Tengo mucha más información que darles a ustedes, pero me queda poco tiempo. A lo mejor dentro de 2 o 3 días vuelvo a retomar, eh, a retomar este podcast con el que quiero salir, pero en video. No tengo en este momento las condiciones para hacerlo, pero eh, las estoy buscando, las estoy propiciando, creo. Quiero que ustedes busquen esta transcripción de esta reunión que tuvo lugar el 18, no fue el 17, fue el miércoles 18 de enero del 2017 y tuvo lugar en el Roosevelt Room, o sea, de la Casa Blanca. De manera que ustedes pueden buscar esta transcripción. Con esto, no, perdón. No sé, hay 2 fechas aquí. Internal transcript, el internal transcript, la transcripción interna, se produjo el 17. Y no sé por qué hay otra fecha al otro día. No sé por qué. Pero bueno, el ID de la transcripción es 0.7.3.491.21058.4 2:19 a las 4:19 p.m. hora del este. Ustedes pueden buscar esta transcripción, que es interesantísima. Y nada, nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Gracias por la atención que me están dispensando.